Lo primero que noté cuando volví fue el frío en la mano izquierda. No el dolor, no la luz, no las caras de los médicos sobre mí. La mano, los dedos que no cerraban bien, como si alguien hubiera cambiado el mecanismo mientras yo no estaba. Eso fue lo primero. Llevo 4 años sin poder contarles esto a mis hijos. No porque no sepa cómo, sino porque lo que pasó del otro lado no es lo que esperaban escuchar. Y porque una parte de mí todavía no sé si debo. Pero voy a contarlo de todos modos. Hay algo que uno carga sola durante 50 años y al final te pesa más que todo lo demás junto. Para mí ese peso tenía un nombre. Se llamaba terror. Terror a morirme. No miedo, terror. La diferencia es que el miedo lo puedes razonar. El terror vive en las tripas y no le importa lo que pienses. Y ese terror se acabó el 14 de marzo del 2020. A las 6:15 de la mañana. En el suelo de mi cocina, con el café todavía en la estufa. Pero para que eso tenga sentido, necesito empezar antes. Mucho antes. Llegué a la ciudad cuando tenía 19 años con 2 mudas de ropa y el nombre de una señora que supuestamente podía darme trabajo. La señora no existía o ya no vivía en esa dirección, nunca supe cuál. Dormí 2 noches en la central de autobuses hasta que una mujer que lavaba trastes en una fonda me dijo que en la lavandería industrial de Iztapalapa estaban buscando gente. Entré a las 4 de la mañana un martes de octubre. No salí de ese trabajo por 38 años. El trabajo era simple y era brutal. Uno cargaba, lavaba, exprimía, doblaba. Las manos en agua caliente 6 horas seguidas. En invierno el vapor era lo único que calentaba. En verano era insoportable y uno aguantaba de todas formas porque afuera no había nada esperando. Me casé a los 21. Rubén era chofer de reparto, buena persona, malo para el dinero. Tuvimos a Marisol, a Ernesto, a la pequeña Celia. Cuando Rubén empezó con los riñones, él tenía 48. Lo que habíamos juntado en 20 años se fue en 3. Así funciona la enfermedad cuando uno no tiene. Se lleva todo y después se lleva al enfermo también. Quedé viuda a los 53. Mis hijos me dijeron que vienes a vivir con uno de nosotros. Los 3 lo dijeron cada uno en su momento. Y los 3 se los agradecí. Y no me fui con ninguno. Uno aprende temprano que aceptar ayuda tiene un costo que a veces no puedes pagar. Seguí trabajando. Seguí en la lavandería hasta los 72, cuando las rodillas dijeron que no. Seguí en el mismo departamento de 2 cuartos en Iztapalapa hasta que tumbaron el edificio. Me mudé a uno más chico, más nuevo, sin historia. Las paredes olían a pintura fresca y eso me molestó más de lo que esperaba. Todo ese tiempo, todos esos años, cargué el terror. No lo veía venir exactamente. Estaba siempre. Era como el ruido de los camiones en la calle. Uno deja de escucharlo pero no desaparece. La idea de morirse. De que un día simplemente ya no habría nada.
Ningún pensamiento, ningún recuerdo, ningún olor a café. Nada. Nunca se lo dije a Rubén. Nunca se lo dije a mis hijos. Hay cosas que uno guarda no por orgullo, sino porque no encuentra las palabras que no asusten a los demás. Y durante 50 años, eso fue mi secreto más pesado. El 14 de marzo del 2020 me desperté a las 5:30 como siempre. Puse el café. Me senté en la silla de la cocina a esperar que hirviera. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en otro lugar. No sé cómo describir esto sin que suene a cuento. Sé que era yo, tenía conciencia de ser yo. Pero no había cuerpo. No había mano izquierda, no había rodillas gastadas, no había nada que doliera. Había algo que solo puedo llamar quietud. No silencio, la quietud es diferente al silencio. El silencio es la ausencia de ruido. La quietud que encontré era la ausencia de urgencia, de apuro, de la sensación constante de que algo me faltaba por hacer. No vi nada que pudiera dibujarte. No hay figuras. No hay voces. No hay un lugar con características. Hay algo que no se parece a nada de lo que conocía. Puedo contar esto mal. Es probable que lo esté contando mal. Pero sé cómo se sintió en el pecho, o dónde estaba el pecho, y era lo opuesto al terror. Era como soltar algo que uno no sabía que estaba cargando. 7 minutos, me dijeron después. El corazón paró 7 minutos. Los vecinos escucharon el golpe cuando caí. La ambulancia llegó a tiempo, según ellos. Yo no tenía forma de saber si era tiempo suficiente o no. Aquí hay algo que no puedo explicar del todo bien. En esos 7 minutos no hubo miedo. No hubo arrepentimiento. No hubo nada de lo que me había pasado la vida temiendo que hubiera. Había esa quietud. Y nada más. Algunos de ustedes van a leer esto y van a pensar, es lo que el cerebro hace cuando se queda sin oxígeno. Puede ser. No soy doctora. No puedo decirles que lo que viví fue otra cosa que una reacción química. Pero puedo decirles lo que quedó después, y eso no lo explica la química tan fácilmente. Lo que quedó fue que el terror se había ido. No disminuido. No controlado. Ido. Aquí es donde tengo que confesar el error. El único que importa para entender esto. El error no fue durante los 7 minutos. El error fue los 50 años anteriores. Cargué ese terror en silencio como si fuera una virtud. Como si aguantarse sola fuera lo correcto. Como si decirle a alguien, a Rubén, a Marisol, a cualquiera, tengo este miedo que no puedo razonar, fuera una debilidad que no me podía permitir. Trabajé 38 años en una lavandería cargando sábanas mojadas. Sé lo que pesa algo que absorbe agua. Pesa el doble de lo que parece cuando está seco. El terror era así. Absorbía todo. Cada decisión que tomé tenía ese peso debajo. Viví apurada. Viví lista para que algo se acabara.
Nunca del todo quieta, nunca del todo aquí, porque una parte de mí siempre estaba preparándose para el final. Y resulta que el final no era lo que yo pensaba. No digo que sea igual para todos. No puedo decir eso. No sé qué encontró Rubén, no sé qué encuentran los demás. Solo sé lo que encontré yo. Pero el error real, fue que gasté 50 años de vida temiendo algo que no merecía tanto espacio. Aquí se me pone el pecho apretado. No de tristeza, de algo que no tiene nombre limpio. Como cuando uno encuentra una prenda que dejó de buscar hace años y ya se había acostumbrado a no tenerla. Noto la mano izquierda. Los dedos que no cierran del todo. Es el único recuerdo físico que me quedó de esa mañana. Lo que entendí no de golpe, sino en los meses que siguieron, es esto: el terror a morirse no te protege de morirte. Solo te roba el tiempo antes. Eso suena simple. Cuando uno lo lee así, suena a frase de calendario. Pero vivirlo desde adentro es diferente. Yo creía, sin haberlo pensado del todo consciente, que si me preparaba para el final, si lo tenía siempre en mente, de alguna forma iba a llegar mejor preparada. Más en control. No funciona así. Lo que hace es que vives dos vidas al mismo tiempo, la que tienes y la que imaginas que se va a acabar. Y la segunda le roba energía a la primera, constantemente sin pedirte permiso. Pienso en Rubén. Pienso en cómo pasé años junto a él con una parte de mí ya en duelo por algo que todavía no había pasado. No sé cuánto de eso él lo notó. Él nunca dijo nada. Pero uno que trabajó toda la vida con las manos sabe leer el peso de las cosas aunque no lo nombre. Pienso en mis hijos chicos. En cuántas noches estuve sentada con ellos en cuerpo pero con la cabeza en otro lugar, ese lugar oscuro donde practicaba el fin de todo. No sé cuánto tiempo perdí así. No tengo manera de saberlo. Lo que sí sé es que la quietud que encontré esos 7 minutos no llegó como un regalo. Llegó como la respuesta a una pregunta que había estado haciendo mal toda la vida. Yo preguntaba, ¿cuándo llega el final y cómo sobrevivo al miedo de que llegue? La respuesta era, el final no es lo que estás temiendo. Y el miedo lo fabricaste tú. Algunos de ustedes están cargando algo parecido ahora mismo. No necesariamente el terror a morirse, puede ser otro miedo que vive en las tripas y no responde a la razón. Uno que guardaron porque mostrarlo parecía imposible o innecesario o un lujo que no podían permitirse. Lo reconozco porque lo cargué 50 años. El peso de eso no se nota hasta que lo sueltas. Y a veces no lo sueltas tú, a veces la vida te lo quita a la fuerza. Yo no recomiendo esperar a que la vida lo haga. Si hay algo que cambié después de esa mañana del 14 de marzo, algo concreto, no una promesa vaga, es que empecé a decir las cosas. No todas. Todavía hay cosas que guardo. Pero el terror ya no es uno de ellos. Se lo dije a Marisol cuando salí del hospital. No con detalles. Solo le dije, tuve miedo de morirme toda la vida y ya no lo tengo. Ella no supo qué decir.
Yo tampoco esperaba que supiera. Solo necesitaba que alguien más lo supiera además de mí. No sé si lo que viví fue real en el sentido en que la palabra real normalmente funciona. No puedo probarlo. No lo voy a intentar. Solo sé que entré a esos 7 minutos con 50 años de terror encima y salí sin él. Y que la mano izquierda todavía no cierra del todo. La noto ahora mismo mientras esto. Hay gente que para décadas de vida practicando un miedo que nunca se materializa como lo imaginaban. Yo fui una de ellas. No sé si hubiera cambiado algo antes si alguien me hubiera dicho esto a tiempo. Probablemente no uno entiende lo que está listo para entender, y a los 84 años eso ya no me enoja. Pero si están leyendo esto y tienen menos de 84, tienen tiempo de no desperdiciar el que les queda. Eso es todo lo que tengo.